Aleluya.
vamos a lavar, dando una vuelta, vamos a lavar.
Tiene poder, tiene poder, tiene poder. Sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. Hay poder para sanar, hay poder para libertar, hay poder para sanar, hay poder para libertar. Sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. Hay poder para sanar, hay poder para libertar, hay poder para sanar, hay poder para libertar. Sí, Señor. Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. Sangre de Cristo tiene poder, tiene poder. Hay poder para sanar, hay poder para libertar, hay poder para sanar, hay poder para libertar. Sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. Sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. Hay poder para sanar, hay poder para libertar, hay poder para sanar, hay poder. Alábale a Dios que vive, Señor. Santo Cristo tiene poder, tiene poder. Dile. Sangre de Cristo tiene poder, tiene poder. Hay poder para sanar, hay poder para libertar. Hay poder para sanar, hay poder para libertar, hay poder para sanar, hay poder para libertar. No tiene poder, tiene poder, tiene poder. Sabe que Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. Hay poder para sanar, hay poder para libertar. Tiene poder, tiene poder, tiene poder. Sangre de Cristo tiene poder, tiene poder.
sanidad en el nombre, hay sanidad en el nombre de Jesús. Hay sanidad en el nombre, hay sanidad en el nombre, hay sanidad en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, aleluya, mi Señor. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, Santo, gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en tu nombre, Señor. Hay poder en tu sangre preciosa. En el nombre hay sanidad, en el nombre hay sanidad, en la sangre de Jesús. Hay sanidad en el nombre, hay sanidad en el nombre, hay sanidad en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria,
presencia, Señor, encontrarnos, Padre, para poder alabarte, glorificar tu santo nombre, conforme que nos has llamado, Señor. Dios de la gloria, bendito Cristo Jesús, papá Dios mío. Señor, cuantos tus hijos debilitados, cansados, Señor, han venido, Señor, a esta reunión, por eso vos llamaste, Señor, a Dios de tu pueblo, Señor, para glorificar, Señor, tu santo nombre, Señor, aleluya. Somos desalentados quizás, Señor, porque Dios todo cansado, pero esta noche, Padre Santo, vive el Señor Jesucristo, vive Padre Santo, nombre por nombre de tu pueblo, Señor, glorifíquete, Padre bueno, Cristo, hay poder en el nombre de Jesús, todo cansado, todo obstáculo, todo obra del diablo, todo el deseo de la carne y todo, fuera, suerte, quieta de demonio, ahora en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús, Padre bendito Cristo, Dios de la gloria, poderoso Dios, bendito Cristo, tú conoces, Señor, a cada uno de tus hijos, Padre Santo, tú conoces, Señor, nombre por nombre tu pueblo, Padre bendito Cristo, glorioso Santo, oh Dios, aleluya, hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús, papito Dios, santo, maravilloso Dios. Yo sé que tú estás aquí, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor, que has llamado, escogido, Señor. Oh, desde el vientre de su madre a cada uno, Dios de la gloria. De donde, Señor, te lo sacaste, Padre Santo, para que te glorifiques, Señor. Para que ellos son a tu nombre, Cristo, glorioso, santo, Dios, aleluya. Señor, te da la gracia, papá. Gracias, Señor Jesucristo, Dios de la gloria. Tú mismo, papá, este día, esta noche, Padre Santo, haga así tu voluntad como quieras, Señor. Esta noche, papito Dios, alivia acá tu sanidad, Señor, milagros, obras, protegios, Señor. Como tú quieras, sea, Señor, Dios mío. Que no sea lo que nosotros pensemos, que no sea lo que nosotros queremos, Señor de Dios. Porque tú, Señor, estás aquí. Te lo queremos, Padre Santo. Porque tú nunca desamparaste tu pueblo. Donde estemos, Señor. Amado Dios de la gloria. Esta fiesta, papito Dios, aleluya. Que has invitado, que has llamado a todos tus hijos, Señor. Padre Santo, Dios, aleluya. Para poder, Señor, sabir de tu palabra, Padre bendito Cristo, Dios de la gloria, bendito Cristo Jesús, poder en el nombre de Jesús, poder en el nombre de Jesús, Señor Dios mío, Padre bendito Cristo, te doy gracias, Señor, oh cuánto, Señor Dios de la gloria, bendito Cristo, delante de tu presencia, Señor Dios mío, fallando, Señor Jesucristo, con perezas, obstáculos, Señor, con afanes, vinimos, Señor, pero esta noche tu divina Padre, bendito Cristo, santifique, Señor, alma y cuerpo, Señor Espíritu, como tu palabra nos ordena, Señor Dios mío, aleluya, poderoso Dios, te doy gracias, Señor, gracias Espíritu Santo, por estar delante de tu presencia, esta noche, Padre bendito Cristo, conforme, Señor, de palabra, Padre bendito Cristo, para podernos ayudarnos, levantarnos, Señor, Padre Santo, Dios, aleluya. Yo sé que, Señor, tú nos has llamado, Padre bendito Cristo, para orar tu nombre, Cristo, para llevar tu palabra, tu mensaje, Señor, a diferentes lugares, Dios mío, que queremos aprender de ti, Señor. Te doy gracias, Señor Espíritu Santo, maravilloso Dios, amoroso Padre omnipotente, eres tú, Señor, porque sin ti nada somos, Señor, sin ti estaríamos muertos, Dios de la gloria, porque tú conoces, Señor, cuántos enfermos están aquí, Señor, cuántos postrados en los hospitales, cuántos niños abandonados por su padre, por su madre, Señor, cuántas señoritas, Padre Santo, en todo momento, papá, llorando, Señor, Padre bendito Cristo, dejado, Señor, Padre bendito, Madre Espíritu Santo, yo sé que, Señor, los ojos están sobre ellos, Padre, sobre nosotros, Señor, mi Dios, mirándonos, Señor, al bien al mal, Padre bendito Cristo, porque tú, para ti no hay acepción de personas, Señor. Yo sé que no nos amas, Padre Santo, Señor, por amarnos estás en ti, Señor, tu pueblo reunido, Señor. Oh, de diferentes lugares, Señor, Padre Santo, de diferentes iglesias, aquí conforme tu palabra, Señor, para habitar juntos, amado Dios, aleluya, para alabarte juntos, Padre Santo, Dios, aleluya, para poder desechar todo el espíritu de maldad, para desechar todo el espíritu satánica, Padre bendito Cristo, oh Dios Santo, aleluya, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús, papá Dios de la gloria. Bendito Cristo, Señor. Pero esta noche, papá, tú mismo, Señor, ayúdanos, Señor. Padre Santo, tú mismo, papito, por favor. Señor, ayúdanos, Padre Santo. Muchas veces, Señor, como estaremos
Señor, rompe toda cadena, toda opresión, Señor Dios mío, amado Espíritu Santo, maravilloso Dios. Te doy gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, poderoso Dios, bendito Cristo Jesús. Señor, aleluya, aleluya, poder bendito Jesús. Dios grande, misericordioso, santo Dios, aleluya. Ay, yo no quiero ser igual. Ay, yo no quiero ser igual. Ay, yo no quiero ser igual. Señor Jesús, ayúdanos por favor, Señor. Yo quiero ser un vaso de valor, un vaso de valor, Señor Jesús. Yo no quiero ser igual, yo no quiero ser igual. Yo no quiero ser igual, Señor Jesús. Señor, yo quiero ser cambiado, renovado, Padre Santo. Útil para ti, Señor Dios mío. No sé cómo estaremos delante de tu presencia, Señor, solo tú conoces. Muchas veces somos hombres fallables, Padre. Somos un pecador delante de tu presencia, Señor. Pero esta noche, papá, te lo rogamos, te suplicamos. Transforma nuestra vida, Señor. Aumenta nuestras fe, Señor Jesús. Dios mío, Padre bendito Cristo. Yo sé que, Señor, en cada corazón ahorita, Señor Dios mío, que los ángeles, Señor, mora este lugar, Padre bendito Cristo. Guárdanos, guíanos, Señor, a cada momento, papá. No nos desampares, Señor Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo, maravilloso Dios, victorioso Dios omnipotente, eres tu Señor Jesús. Gracias, Dios mío. Gracias, Espíritu Santo, en el amor de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Levantemos nuestras manos arriba y glorifiquemos. Decimos glorias al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, santo Dios. Gracias al Señor. Y hace lo mismo, hermanos, a diferentes iglesias, la Junta Nacional de Pastores, Obreros. Gloria al Señor, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Muy buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches, pueblo de Dios. Aleluya, gracias, que Dios le bendiga, hermano, la Señor, este primer día de la fiesta del Señor, donde nuestro Señor Jesucristo nos invitó a su fiesta, hermanos. Esta fiesta es del Señor, no es del hombre, hermanos. Y todos estaremos así, hermano, la Señor, durante los 3 días, hermano, la Señor. Amén. Gracias al Señor, hasta acá conmigo, hermano, la Señor, que Dios le bendiga, hermanos. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús, hermanos. Vamos a pasar rápidamente a escuchar la palabra del Señor, hermanos. Amén. Amén. En esta parte, nuestro hermano pastor Rubén Atauque nos va a traer, hermanos, la palabra del Señor. Lo recibimos con 3 glorias, hermanos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. La paz, el amor y el amor de Cristo saluda. Muy buenas noches, pueblo de Dios. Amén. Para mí es un honor estar con ustedes y saludarle a todo el pueblo de Dios, saludar al pastor Juan Yoc y a su amada esposa y a su congregación y a los ministros del Señor, pastores, y también al Consejo Nacional del Presbiterio Nacional. Pueblo de Dios, para mí estar con ustedes realmente me gozo bastante. Yo no pensaba, hermanos, yo he venido a escuchar la palabra de Dios, pero gracias, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Dios sabe lo que quiere hacer con tu vida y con mi vida,
Y de esa manera Dios nos quiere hablarnos a todos esta noche. Gloria a Cristo. Amén. Bien, iglesia, no tengo tiempo. Aquí hay que respetar también. Solamente dice pastor 25 minutos. Gloria al Señor. Amén. Creo que en Santo. 25 minutos nadie va a dormirse. Amén. Gloria al Señor. Santo es el Señor. A su nombre, iglesia. Gloria al Señor. Gracias. Hay que estar en todo momento, en ese gozo, en ese avivamiento. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Para mantener ese calor espiritual. Porque, hermanos, estamos en una fiesta, no estamos en un velorio. Así es que, hermanos, Aleluya. fiesta significa algo tremendo, gozoso, maravilloso. Amén. Es sentir la presencia de Dios, es sentir el poder de Dios. Eso es fiesta. Amén. Entonces hemos venido a gozarnos, a llenarnos de las cosas de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Cristo. Bien, hermanos, vamos a pasar la palabra de Dios. Y no te voy a leer muchos textos. Yo solamente quiero que lees y vamos a leer la palabra de Dios todos juntos. Amén. Gloria al Señor. Santo es el Señor. Amén. Vamos a buscar la palabra de Dios. Toma tu Biblia, primera de Timoteo, primera de Juan. Discúlpame, iglesia. Ajá. Así es. Primera de Juan. Gloria a Dios. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 16, 17 y 18. Si es posible hasta el 19. De hace tiempo, hermanos, de leer desde el versículo 13 hasta el final. Gloria al Señor, pero vamos a resumirle lo más que podemos, hermanos, entender la palabra de Dios. Gloria al Señor. Hermanos, ¿listo? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. La palabra, gloria al Señor, de esta manera, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Puede seguirme con la vista. Si alguno viene a su hermano, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y dirá, le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Pero hay pecados de muerte, por la cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Damos una oración tan corta. Padre, Dios amado, Señor mío, enseña tu palabra, Dios. Habla tu palabra, Padre. Señor mío, enséñanos, Dios mío. Esta palabra es tuyo, Jehová. Dios amado, queremos que tú, Señor, nos prepares mediante tu palabra. Dios mío, denos sabiduría y entendimiento para recibir esta palabra, para que tu palabra llegue, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia. Gracias, Dios. Señor, esta palabra, Señor, Señor mío, Padre Santo, pues tocando, Señor, nuestras vidas, mi vida y la vida de este pueblo, de esta iglesia, y la necesidad de tu pueblo y de tu iglesia. Gracias, Dios mío. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios. Aleluya. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Amén. Hay poder en la gloria de Dios. Hay poder en la sangre de Cristo. A ver, hermanos míos, por favor, atención. Solamente 25 minutos nada más, hermanos míos. Por favor, quiero que entienda esta palabra. Vamos a hablar del pecado, hermanos. Amén. Amén. Un pasaje bien conocido. Gloria al Señor. Amén. Gloria. Vamos a hablar del pecado, iglesia. Hermanos míos, teóricamente el mundo conoce que es el pecado. Pero ¿cuál es el problema? Que difícil lo reconoce.
Ese es su problema. En teoría conoce que es pecado para el hombre. Ahora nosotros, como iglesia, como pueblo de Dios, gloria al Señor, uno de los problemas que nos está entrando en la iglesia es el pecado de resentimiento. El espíritu de resentimiento. Gloria al Señor. Hermanos, a la iglesia ya no se le quiere decir la verdad. Cuando se le dice la verdad se molesta. Juan el Bautista declaró la verdad, hermanos. Lo mataron, lo sacaron la cabeza. Cristo vino a la tierra por su pueblo, el pueblo judío. Los saduceos, los fariseos, los ateos. Su pueblo le mataron, hermano, le crucificaron. Aleluya. Porque no quiere la verdad. Cuando se le dice la verdad, el pueblo se molesta, se resiente. Gloria al Señor. Iglesia, en este tiempo se está perdiéndose la verdad. Aleluya. ¿Por qué tienes miedo de decirle la verdad? Santo Señor. Habla la verdad. Si habla la verdad, Cristo está contigo. Porque la verdad os hará libre, dice su palabra. Muchas veces, iglesia, nos hemos sentado, nos hemos callado. Pero el mundo necesita decirle su verdad, aunque te maten, aunque te encarcelen. Dice su la verdad, ¿por qué le tienes miedo? Para eso nos estamos preparándonos. Por eso los hermanos preparamos en cada día en la iglesia, en las fiestas espirituales, conociendo esta palabra. Porque el mundo nos necesita. Pero hermano, nadie le dice su verdad. Gloria al Señor. Muchas veces, hermanos, nosotros somos su cómplice. Porque no lo decimos su verdad, iglesia. Porque no lo dice su pecado. Tienes miedo de decirle su pecado. Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Oye, iglesia, gloria al Señor. Hay dos clases de pecado: pecado de muerte. Aleluya, a su nombre. Gloria a Dios. A su nombre, de eso está hablando esta palabra. Gloria al Señor, amén, gloria a Dios. Iglesia, si vamos a hablar esto extensamente, no voy a terminar. Voy a tratar de resumir lo más que podemos. Gloria a Cristo. Porque, hermanos míos, hoy estamos entrando en una crisis civil. Antes, cuando venía, dice: si JP pierde, vamos a ir a morir en Lima, dice. Ya me estoy preparando, dice. Todo Huancavelica, todo Puno, todo Ayacucho se está viniéndose, amén. Yo dije: ¿cómo van a hablar? Aún evangélicos están hablando de irse, hermanos, a hacer esta muerte civil. ¿De qué estamos haciendo nosotros? Acá no hablamos de política. A mí no me interesa Keiko, a mí no me interesa JP, porque Dios conoce quién va a gobernar este país. Gloria a Cristo. Muchas veces, evangélicos, nos peleamos, hermanos, en las calles, hermanos. Yo soy Keiko, yo soy JP. ¿Qué te interesa, hermanos? ¿Por qué no predicas de Cristo? ¿Por qué no dices la verdad de Cristo? Se está perdiendo de decirle la verdad. ¿Qué le tienes miedo, hermano? No le tengas miedo al diablo, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo, lo mató, lo derrotó en la cruz. Y nosotros somos libres por su sangre. Y podemos decirle su verdad. Porque, hermano, el pecado se ha multiplicado. Terriblemente el pecado se ha aumentado. ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué hace el pueblo de Dios? Nada. Por eso hoy nos toca levantar y decirle a este pueblo, a este mundo, hermanos, donde se ha llenado, hermano, de maldad. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Gloria al Señor, hermanos. Y yo venía escuchando, hermanos, personas, hermanos, con esa ira, con esa rebeldía. Quieren, hermanos, que haya guerra civil, hermanos, en la capital de Lima. Gloria al Señor. Por eso hoy nos toca orar. Nos toca vigilar. A su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Iglesia, también gloria a Cristo. Hay algo más que quiero decir, hermano. Gloria al Señor. Amén. Hermanos míos,
¿Por qué el pecado se ha multiplicado? ¿No es por la injusticia del hombre? No es por la injusticia, hermanos, que hay en la tierra. Gloria a Cristo. Santo, muchos decimos no hay justo en la tierra. Sí hay justo, hermano. Para eso Dios te ha llamado. Si eres un justo, declara la verdad. Aleluya. Si no hubiera un justo, entonces en vano estamos perdiendo el tiempo. Santo Siéntate un Dios. justo y predica el evangelio. Muchos hermanos dicen, no hay justo. Si hay un justo, hermanos, eso eres tú, porque Dios te llamó para decir la verdad. Díselo su pecado al mundo. Díselo su verdad, iglesia, a su nombre. Gloria a Dios. Santo es el Señor, gloria a Cristo. Iglesia, muchas veces, hermanos, nos hemos, gloria al Señor, cerrado la boca. Habla. Dios te ha necesitado, hermanos, y te necesita a todos. Gloria al Señor, a su nombre. Por eso Dios nos ha sacado de la inmundicia. Dios nos ha sacado de la murmuración, de la crítica, de los chismes. Nos ha sacado de esas cosas. Sí, un día fuimos, pero hoy Dios nos ha enseñado que no debe ser, no debemos practicar eso. Pastores predican de esto. Ay de ti, hermano, que sabiendo que es lo bueno, haces lo malo. Ese es pecado, iglesia, dentro de la iglesia, a su nombre. ¿Sabes qué es lo bueno? Muchas veces sabemos cuál es lo bueno, pero hermanos, qué hipocresía, sabiendo lo bueno, hacen lo malo. Aún se practica en la iglesia el pecado todavía. Ese es chiquito pecado. Para Dios grande o chico es igual. Porque un día, hermanos, todos decidiremos al reino de los cielos. Ahí seremos lanzados, donde arde el fuego, donde está el infierno eterno. Y nos dirá, yo no os conozco. Tú dirás, yo estaba en la fiesta, yo ayunaba, yo oraba, yo predicaba, yo hablaba en lenguas. Pero dirá, yo no te conozco. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Por qué decimos no nos conoce el Señor? ¿Por qué no le decimos la verdad? Porque no hay verdad en tu vida. Si no hay verdad en nuestros corazones, ¿qué verdad vas a hablar afuera? ¿Qué verdad vas a decir su pecado si no hay verdad en tu corazón? Por eso el reino de los cielos, hermano, el reino de Dios se está pagando. Levántate, pueblo, Dios nos necesita a ti y a mí. A su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor, iglesia. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, a mí es terrible, hermanos. Ha entrado la depravación de la tierra. Ha entrado la contaminación del pecado. Ha entrado la impiedad del pecado. Gloria al Señor. Por eso la Biblia dice, gloria al Señor. Usted sabe claramente la palabra del Señor, iglesia. Gloria a Dios. Amén. El pecado trae muerte. A su nombre. Hermano, el que practica el pecado es muerte. Amén. El que practica el pecado es expulsión de la presencia de Dios. Amén. ¿Sabías eso, hermanos? Que si sigues practicando el pecado es expulsión de la presencia de Dios. Aleluya. A Adán y Eva, ¿le expulsaron o no? Le expulsaron de la presencia de Dios. Amén. Aún en la tierra, aún en el reino de los cielos, también nos dirán, no te conozco. Nos expulsarán de la presencia de Dios. A su nombre, cuídate, iglesia. A su nombre. A su nombre. ¿Quién salve, iglesia? ¿Quién vive? Cristo. Gloria a Dios. Entonces, hermano, ya usted sabe, hermano. Así es que, hermano, no te va a expulsar el Señor de la presencia del Señor. Gloria al Señor. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Quiero terminar con esto. Gloria al Señor. Santo. Romanos. Capítulo 14. Versículo 23. Encontramos
Romanos capítulo 14, versículo 23. Ve, hermanos, ¿eh? Ahora sí. Muchos están leyendo, hermanos. Gloria al Señor. Todo lo que no proviene de fe es pecado. La palabra lo que dice en esta noche. Mira lo que dice. Pero el que duda sobre lo que come es condenado. ¿Por qué? No lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Cuántos dudan de Dios? Dios dice, hay sanidad en ti. Dios dice, yo te bendeciré, dice. Dios dice, yo te cuidaré, yo te protegeré, yo estaré contigo. ¿Cuántos dudan de la fe del Señor? Mira lo que dice. ¿Cuántos dudan de la fe de Dios? ¿Sabías que el que duda de la fe de Dios es pecado? Sí, es pecado. ¿No sabías? ¿Cuántos dudan de la fe de Dios? Aleluya, a su nombre. A su nombre. Usted sabe ya qué es la fe. Pero muchos dudan de la fe de Dios. Santo es el Señor. Así es que, iglesia, por la fe de Dios, muchos los que dudan de la fe de Dios, no vas a ser salvo, hermanos. ¿Por qué dudas? Dios dice, yo te sanaré, pero incrédulo. ¿Por qué dudas? Dios dice, yo te protegeré, yo te bendeciré. ¿Pero por qué dudas de la fe de Dios? Como hijos de Dios, ¿por qué podemos dudar? Está bien, un mundano puede dudar. El pueblo de Dios no puede dudar, porque somos nacidos de Dios. El que es nacido de Dios no duda de la fe de Dios. ¡A su nombre! Gloria a Cristo. Entonces, hermanos míos, hoy hay una necesidad, iglesia, que nos levantemos para Cristo. Levántate, hermano. ¿Sabes qué es pecado? No te juegas con Dios, hermanos. No te juegas con el pecado. Porque pecado es muerte. Dios necesita hombres valientes. Dios necesita mujeres valientes, preparados, hermanos. Prepárate. Es tiempo de prepararnos. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Santo es el Señor. ¿Quién vive, iglesia? Cristo. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Hermanos míos, gloria al Señor. En Timoteo, dice la palabra del Señor, en 2 Timoteo, en los últimos tiempos vendrán días peligrosos, días malos, días de pecado, días de maldad. Y 1 Timoteo también dice, capítulo 2 dice, gloria al Señor, muchos en los últimos tiempos vendrán espíritus engañadores. Aleluya. Vendrán, hermanos, doctrinas de demonios. Engañarán, apostatarán la fe de Dios. Por causa del pecado, el hombre aceptará la mentira. Porque no hay verdad en su corazón, hermanos. Y todos los mentirosos, dice, ¿dónde irá? Apocalipsis 21:8. Usted sabe claramente ese texto bíblico. Todos los que practican tales cosas, ¿dónde irán? Gloria al Señor. Entonces, iglesia, nos toca practicar la verdad de Cristo. Amén, gloria a Dios. Apartémonos de la maldad, apartémonos de las tinieblas, apartémonos de la oscuridad. Vivamos en la luz de Cristo. Nunca dudes del Evangelio de Dios. ¡A su nombre! Gloria a Dios. Hermanos, nunca mires a los que están acá en el altar. Mira tu corazón y mira tu vida y camina y lleva la verdad del Evangelio. Nunca mires, hermanos, al hombre, uno al otro, sino ayudémonos unos a los otros, sí. Pero nunca mires, hermanos, su vida.
Amén. Antes que mira su vida ajena, mira tu vida, mira cómo caminas, mira cómo llevas el Evangelio. Amén. Y mira cómo practicas el Evangelio de Cristo. Si practicas la verdad o la mentira de Cristo. Aleluya. ¡A su nombre! Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, ¿hasta cuándo, iglesia? ¿Hasta cuándo, hermanos, vamos a seguir tal como estamos? Muchos se mueren en el pecado. Amén. ¿Quién le dice la verdad, hermanos? Gloria al Señor. Levántate, iglesia. Levántate para Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Tomémonos de pie, hermanos. Hay que respetar al hermano que está acá adelante. Solo me dijo 25 minutos. Gloria al Señor. Mañana tenemos todo el día. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén, pastor. Y lo respeto, pastor. Al que está, me dijo 25. Sayari, todos vamos a parar, hermano. Párate, párate. Sayari, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Peor cuando estás sentado, vas a morir de frío. Párate, iglesia. Aleluya. A su nombre. Gloria a Dios. Arriba las manos. Dando palmas. Vamos, hermano, muévete para Cristo. Antes de decirle arriba las manos, quiero cantar este coro al Señor. Amén. Hermanos, si tú sabes, sígueme. Pero el mundo se pierde, la maldad se multiplica. Hermanos, no pierdas lo más hermoso, que has conocido el Evangelio de Cristo. Ya no es tiempo de mirar atrás, ya no es tiempo de mirar el pecado, sino es tiempo de mirar la salvación de Cristo. Es el tiempo de cambiar, es el tiempo de buscar la verdad. Gracias, hermanos. Quiero cantar este coro. A ver, pastor, si me apoyas, empiezo de cero. Gloria al Señor. Pero este coro siempre me hace acordar, y cada vez que pienso digo, Señor, ¿qué estoy haciendo? Gloria al Señor. Hermanos míos, no le tengas miedo a tu vecino, no le tengas miedo al hermano, al amigo que vive a tu costado. Díselo su verdad, iglesia. Aunque te diga, aunque te insulta, aunque te critica, no te rindas. Dile su pecado, dile la verdad de Cristo. Caena también, hermanos, este coro en castellano. Mira el tiempo y mira el mundo. Amén. ¿Cuántos saben eso? Amén. Quiero terminar con eso. Amén. Gloria a Dios. Mira el tiempo, mira. Ay, hermanos. Ahora sí. Gloria a Dios. Ay, hermanos, gloria a Dios. Yo estoy en otra nota. Gloria a Dios, gracias. Mira el tiempo, mira el mundo, las naciones ya tienen hambre. Mira el tiempo, mira el mundo, las naciones ya tienen hambre. Las naciones ya tienen hambre. Las profecías se van cumpliendo, son señales que Cristo viene. Las profecías se van cumpliendo, son señales que Cristo viene. Son señales que Cristo viene. Pocos cristianos son verdaderos en el camino del Evangelio. Pocos cristianos son verdaderos en el camino del Evangelio. Camino del Evangelio. El amor de muchos se va enfriando, son señales que Cristo viene. El amor de muchos se va enfriando, son señales que Cristo viene. Son señales que Cristo viene. Ay, hermanos, llena canta. Gloria a Cristo. Gracias, iglesia. Vamos a dar tres glorias al Señor. Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias.
bendiga. Y mañana, sí, hermanos, vengamos pues a la fiesta bien abrigados, para que ya no me diga